En julio de 1992, un joven secretario del Partido Comunista de China publicó un libro titulado La erradicación de la pobreza, cuyo tema principal es la mitigación de la pobreza en la zona este de Fujian. En él planteó una serie de reflexiones, ideas y planes para ese fin. En su conclusión decía: solo cuando nos liberemos de la pobreza en nuestra mente, seremos capaces de eliminar la pobreza del territorio bajo nuestra jurisdicción y, en última instancia, la de todo el país, de manera que llevaremos a toda la nación hacia el camino de la prosperidad. Ese joven autor es Xi Jinping, entonces secretario del comité del partido de la ciudad de Ningde de la provincia de Fujian. En 2012, 20 años después de la publicación del libro, el entonces joven secretario empezó a liderar a 1.400 millones de chinos para librar una batalla sin precedentes en la historia de la humanidad contra la pobreza absoluta. Este planeta azul es el hogar de toda la humanidad. Lamentablemente, en él muchos lugares están sumidos en la pobreza. Según el actual umbral de pobreza definido por el Banco Mundial, que es de $1,9 por día, casi 1.900 millones de personas vivían en la pobreza extrema en 1990. El 80% de ellas se encontraba en Asia del Este, la región del Pacífico y Asia del Sur. En las últimas 3 décadas, dicha región, sobre todo Asia del Este y el Pacífico, han experimentado una evidente reducción en el número de personas pobres. Y la fuerza decisiva de ese cambio ha sido China. El progreso de la historia está marcado por momentos claves. En 2012, la nación china marcó el comienzo de un momento crítico, embarcándose en un nuevo viaje en el marco de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. 我们的责任就是要团结带领全党、全国各族人民，继续为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。 人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。 El 29 de diciembre de 2012, la temperatura en Fuping, provincia de Hebei, estaba por debajo de los 10 grados bajo cero. Xi Jinping, como líder del partido recién elegido, viajó más de 300 kilómetros desde Beijing para visitar la localidad. 日子过得还好吧？走后，哪样好？这是你家啊？哦，是我家啊。要看就是要看真品，所谓窥一斑而知全豹嘛。但是你得让我看到是真正的情况，啊，我不看那些说你这是，这不能反映真实的情况。 Durante la visita, Xi Jinping destacó que era un requisito esencial del socialismo y un objetivo principal del Partido Comunista de China el eliminar la pobreza, mejorar el nivel de vida de las personas y alcanzar gradualmente la prosperidad común.
Basta de sufrimientos y concédales la tranquilidad. Durante miles de años, el pueblo chino soñó con disfrutar de una buena vida. No obstante, debido al bajo nivel de productividad, enfermedades, guerras, desastres naturales y otros factores, la gente de este país no lograba liberarse totalmente de la pobreza, incluso en las épocas gloriosas de la historia. En 1840, como resultado de la Primera Guerra del Opio, China quedó reducida a una sociedad semicolonial y semifeudal. El pueblo chino, asolado por desastres, se hundió en un abismo de sufrimiento aún mayor. Antes de la fundación de la Nueva China en 1949, China era el país con el mayor número de pobres en el mundo, con un ingreso per cápita de solo $27. En las imágenes de esa época, los chinos casi siempre aparecían esqueléticos y vestidos con harapos. Tras la fundación de la Nueva China, el Partido Comunista de China dirigió al pueblo para declarar la guerra a la pobreza. El establecimiento básico del sistema socialista eliminó la estructura social desigual que causaba la pobreza y sentó las bases institucionales para la erradicación de la miseria. Con la reforma y apertura, el alivio de la pobreza entró en una nueva fase histórica. Se llevó a cabo una gran campaña bien planificada y bien organizada en todo el país. En tan solo unas pocas décadas, más de 700 millones de habitantes rurales superaron la pobreza. Para 2012, la labor de China en el alivio de la pobreza entró en una etapa crítica, en la que habría que afrontar los desafíos más difíciles. En ese momento, la crisis de la deuda europea no se había alejado, la economía mundial se desaceleraba y las sociedades occidentales se veían desgarradas por una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. China, por el contrario, seguía obrando un milagro económico. Después de décadas de reforma y apertura, había construido el mayor número de fábricas y edificios, y había creado la mayor población de ingresos medios a nivel mundial. Sin embargo, aún existían 98,99 millones de personas afectadas por la pobreza en sus zonas rurales, un número mayor que la población del 12º país más grande del mundo en 2012. Esos grupos vulnerables tenían una capacidad muy limitada para lograr el desarrollo por iniciativa propia y estaban dispersos por todo el país, a menudo aislados de la sociedad moderna por montañas o ríos, en áreas carentes de infraestructura adecuada. Ese entorno hostil significaba un reto aún mayor y muchas más dificultades para la superación de la pobreza. Era evidente que los enfoques y métodos utilizados anteriormente no serían del todo eficaces.
En 2013, justo antes de la tradicional fiesta de la primavera, Xi Jinping emprendió su primera investigación de campo después de asumir el cargo de secretario general del Partido Comunista de China. Su destino era Gansu, donde visitó dos pueblos en lo alto de las montañas, Yuangutui y Pulengkou. 你像你就是你80岁了，儿子在外面打工，孙子在外面上学，平常生活的事儿都是你自己料理自己，反正过得也辛苦啊，一个人过得辛苦。A partir de entonces, cada año, el primer viaje de campo de Xi Jinping siempre se centra en el trabajo de alivio de la pobreza. 总书记他是念兹在兹啊，每年新年献词。 也忘不了贫困人口的事儿，忘不了脱贫攻坚的事情。每年我们有一个扶贫日，他都要做出批示，向全党全社会提出一些要求。他就是要把这个历史任务要把它完成，要让老百姓过上更好的日子。 Durante 7 años, Xi Jinping recorrió con regularidad este sinuoso camino montañoso. Vino a esta pequeña aldea situada en las montañas del norte de Shaanxi en 1969, cuando tenía 15 años y era lo que entonces se conocía como un joven instruido. La pobreza no solo le dejó recuerdos imborrables, sino que también inspiró su perseverancia y tenacidad. 打缝时呢还不打小框框，打就打到大框子。 打水缝了还贴些，把这个缝要插到这轮里头，插轮里头还要插到外边的。哎呦，压的这穿的这烂的，他妈这日水涂的，整的贴刺，贴刺就蹭到这个夹缝上。说你肩膀疼你不要担，他说不怕。 Al recordar estos tiempos, Xi Jinping dijo: En el suelo amarillo y árido del norte de Shaanxi, no dejaba de reflexionar sobre el tema de la supervivencia o la destrucción. Finalmente, fortalecí mi fe para comprometerme al servicio del país y del pueblo. Los 7 años de arduo trabajo refinaron su carácter. Pasó de ser un adolescente que ganaba 6 puntos de trabajo por día a un líder de equipo de trabajo que ganaba 10 puntos cada día. 挖了知青井，接了企业室，接了山寺地口沼气池，所以我们村上呢，从习近平当了书记，在2年时间内呢，发生了这个翻起覆起的变化，所以我们2家人呢比较相信他，他说干什么我们就跟上干什么。Desde Chengding en Hebei hasta Ningde en Fujian, desde Zhejiang hasta Shanghai y hasta finalmente convertirse en el líder del Partido Comunista de China, durante más de 40 años el pueblo ha pesado cada vez más en el corazón de Xi Jinping. Gradualmente él se ha ido convirtiendo en un verdadero líder, capaz de soportar la carga de todo un gran país. 我们现在呢，2020年要建成全面小康，要抓好脱贫工作。 所以在脱贫的道路上，在奔小康的道路上，一个也不能少。 Esa era una batalla dura. 98,99 millones era el número de habitantes del campo que vivían en condiciones de pobreza según los cálculos del Buró Nacional de Estadísticas. Pero, ¿quiénes eran? ¿Dónde vivían? ¿Cuáles eran las causas de su pobreza? Nadie parecía tener una idea clara. Shibadong es una pequeña aldea ubicada en Xianxi, en la provincia de Hunan. El restaurante instalado en el patio de Shichengfu es una parada imperdible para los turistas. Fue en este patio donde el 3 de noviembre de 2013,
Xi Jinping emitió por primera vez el concepto de alivio preciso de la pobreza. Xi dijo: "No intenten matar pulgas con granadas". Con eso quería expresar que lo necesario no era proponer eslóganes grandilocuentes ni fijar metas poco realistas, sino actuar paso a paso. 就让我想，就是说这样的村到底怎么办？这样的情况到底怎么办？就是把路子摸清楚，然后扎扎实实的做，好吧？我们一定要让我们这些父老乡亲们的生活越来越好。 La estrategia de alivio preciso de la pobreza establece una dirección clara en términos de planificación y acción para los siguientes trabajos. 那你带我到你们家看看好不好？你家里几口人啊？其他的还有啥收入没？冬天天冷了怎么取暖？ Para lograr un alivio preciso de la pobreza, primero hay que identificar con precisión a los pobres. En abril de 2014, en todo el territorio de China, de sur a norte, de este a oeste, desde mesetas desiertas hasta montañas profundas y bosques milenarios donde el tráfico no existía, 800.000 funcionarios en áreas afectadas por la pobreza comenzaron a ingresar a las aldeas y los hogares. Se identificaron 128.000 aldeas vulnerables y 89,62 millones de personas necesitadas. Posteriormente se introdujo un sistema de seguimiento para registrar su evolución. En 2015 se movilizó una fuerza de más de 2 millones de personas para verificar las estadísticas. Como resultado de esos 10 meses de trabajo, se incorporó a 8.070.000 personas necesitadas al Sistema Nacional de Alivio de la Pobreza y 9.290.000 personas que habían sido identificadas equivocadamente como vulnerables fueron eliminadas de los registros. De esa manera se identificaron claramente los objetivos de la campaña de alivio de la pobreza. El 18 de junio de 2015, Xi Jinping proporcionó una explicación completa sobre la estrategia de alivio preciso de la pobreza en un simposio sobre el alivio de la pobreza y el desarrollo económico y social durante el 13º Plan Quinquenal, celebrado en Guiyang. Subrayó la necesidad de lograr las 6 precisiones. Después de eso, identificó 5 caminos principales para lograr el alivio preciso de la pobreza. 直指脱贫攻坚当中扶持谁，谁来扶，如何扶，怎么退，这4个关键问题，由过去的大水漫灌的扶贫方式，改变为 精准滴灌的扶贫方式。 En 2015, la comunidad internacional también puso el foco en la pobreza. En septiembre se celebró en Nueva York la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en la que se estableció el objetivo de poner fin a la pobreza en todas sus formas para 2030. Posteriormente, el Banco Mundial elevó la línea de pobreza de $1,25 per cápita y por día a $1,90. Ese mismo año, el Partido Comunista de China, en la 5ª sesión plenaria de su 18º Comité Central, declaró que su objetivo era eliminar la pobreza rural y regional de China y rehabilitar todos los distritos vulnerables para 2020, 10 años antes de la fecha límite fijada por la ONU, lo cual demostró al mundo la plena determinación del Partido Comunista de China en cuanto a la erradicación de la pobreza. Liupan, la última montaña que atravesó el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos de China en la Gran Marcha. Superar esta montaña significó haber roto el asedio del enemigo. La Revolución China entró en una nueva etapa. En su 5ª sesión plenaria, la retórica del 18º Comité Central del Partido Comunista de China evolucionó de apoyo a los pobres a alivio de la pobreza,
a la que Xi Jinping comparó con la montaña Liupan. El líder chino dijo: debemos conquistar la última montaña en la gran marcha de la lucha contra la pobreza antes de declarar la victoria final. Con miras a conquistar esa última montaña, en noviembre de 2015 se celebró la Conferencia Central de Trabajo sobre el alivio de la pobreza y el desarrollo, en la que se dio a conocer la estrategia sobre el tema. Posteriormente, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado publicaron el documento Planificación para eliminar la pobreza en el 13º Plan Quinquenal y establecieron un cronograma para el logro de sus objetivos. En la oficina del grupo dirigente del Consejo de Estado para el Alivio de la Pobreza y el Desarrollo, hay una colección de documentos. Se trata de cartas de compromiso sobre la eliminación de la pobreza firmadas por los líderes de 22 provincias, regiones autónomas y ciudades de las regiones central y occidental de China. En su cubierta está impreso el escudo dorado del Partido Comunista de China. Estos documentos revelan la cantidad de distritos en cada provincia, región autónoma y ciudad considerados como zonas afectadas por la pobreza, sus poblaciones rurales vulnerables y sus compromisos ante el Comité Central del Partido Comunista de China. Al final de las cartas está su promesa de informar anualmente de sus avances al Comité Central del Partido y al Consejo de Estado y su acuerdo de someterse a sus evaluaciones. 总书记讲啊，军中无戏言。签了责任书，立了军令状，你就要做到。这是我们对人民的承诺。我们参加会议的同志啊，都有一个共同的感受，就是脱贫攻坚这件事，总书记是下了最大的决心的。所以我们只有啊，横下一条心，扑下身子去干。 En las sedes de los comités del Partido Comunista de China y los gobiernos de todos los niveles en 22 provincias, regiones autónomas, ciudades y distritos de las regiones central y occidental de China, se pueden ver este tipo de cartas de compromiso. Todos los niveles gubernamentales eran plenamente conscientes de sus responsabilidades y las cumplirían bajo una coordinación centralizada. 请大家放心啊，咱们新委政府不是就把大家搬出来就不管了，说就要做，我们就一鼓作气。 En la batalla contra la pobreza, el presidente Xi supervisa un sistema de mando que irradia desde el cuartel general hasta las bases, manteniendo en todo momento una visión clara de los objetivos en cada etapa y las responsabilidades de cada nivel, con una tremenda determinación para no cejar en el esfuerzo sin haber logrado la victoria final. ...2016 marcó el 30º aniversario del Programa de Alivio de la Pobreza y Desarrollo. En el verano de ese año, para conmemorar los 20 años desde que se introdujo la estrategia de coordinación entre las zonas este y oeste para el alivio de la pobreza, se llevó a cabo un simposio en Yinchuan, en la región autónoma de la etnia Hui de Ningxia. En dicha ocasión, el presidente Xi Jinping exigió que las regiones del este ayudaran a las zonas necesitadas del oeste. Xi comparó a China con un tablero de ajedrez en el que cada pieza importa, e hizo énfasis en que la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada requiere del esfuerzo unido de toda la nación. El 21 de febrero de 2017, poco después del Festival de los Faroles, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China celebró una sesión de estudio.
剩下的贫困人口集中在连片特困地区、革命老区、少数民族地区、边疆地区，成为贫中之贫、困中之困、艰中之艰。Después de ver el documental, Xi Jinping dijo: "La gente todavía lleva una vida muy difícil. Las zonas necesitadas aún se encuentran en extrema pobreza. Me duele el corazón. Es hora de que nuestro Comité Central actúe con decisión para abordar los graves problemas de la pobreza". La población pobre de China se redujo de forma dramática, pasando de 98,99 millones en 2012 a 43,35 millones a finales de 2016. Se trata de un logro realmente extraordinario. La experiencia internacional muestra que una vez que la población vulnerable representa aproximadamente el 3%, la lucha contra la pobreza entra en su fase más difícil. Para 2017, China se acercaba a dicha cifra. 4 meses después de la sesión de estudio, en un simposio sobre el alivio de la pobreza celebrado en Taiyuan, capital de la provincia de Shanxi, los debates se centraron en la región autónoma del Tíbet, las prefecturas y distritos tibetanos en 4 provincias, las 4 regiones del sur de Xinjiang, la prefectura de Liangshan en Sichuan, la prefectura autónoma de Nuyang en Yunnan y la prefectura autónoma de la etnia Hui de Ningxia en Gansu. El 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, celebrado en el otoño de 2017, estableció plazos y líneas de acción específicos para la construcción integral de un país socialista moderno y poderoso. En el punto histórico de alcanzar los objetivos de los 2 centenarios, la victoria en la batalla contra la pobreza y la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada en 2020 parecían tener un sentido trascendental. En el informe del 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China fue incorporada la solemne promesa de integrar a la población vulnerable y las zonas de escasos recursos a la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. 全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。我们将举全党全国之力，坚决完成脱贫攻坚任务，确保兑现我们的承诺。 El 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China identificó el alivio preciso de la pobreza como una de las 3 grandes batallas que se librarían para finalizar la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. Posteriormente, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado publicaron el documento Directrices para un plan de acción de 3 años para ganar la gran batalla por el alivio de la pobreza. En noviembre de 2017, visitaron Beijing los responsables de las 3 regiones y 3 prefecturas que eran los objetivos puntuales de la batalla contra la pobreza. Actualizaron al gobierno central sobre sus respectivos avances en el alivio de la pobreza. Este fue un evento sin precedentes en la historia de la lucha contra la pobreza de la República Popular China. 就是怎么样让这种难中之难、艰中之艰的问题能够在3年得到根本性的解决，来确保如期脱贫摘帽，不要拖全国的后腿。 Los funcionarios a cargo de la lucha contra la pobreza en Xinjiang pasaron muchas noches sin dormir en esta sala de reuniones. Concentrados en las zonas más vulnerables en el sur de la región, dedicaron todos sus esfuerzos a identificar los principales desafíos que enfrentaban y encontrar las soluciones más efectivas. 国家部委的意见，我们直接就能反馈到县上，县上他改了以后再反上来，那我们这个体系整个联动，整个它就可以，大家就可以一同改，一同形成合力。 Febrero es extremadamente frío en las montañas Dalianshan de Sichuan. Aquí se encuentra la población de la etnia Yi más grande del país y era una zona típica de extrema pobreza, puesto que de 17 localidades, 11 sufrían de un alto grado de pobreza, con una población vulnerable de 970.000 personas. Poco antes del primer año nuevo chino, después de la celebración del 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, Xi
Xi Jinping viajó 70 kilómetros por peligrosas carreteras montañosas durante 2 horas para llegar a esta zona. A pesar del frío, Xi visitó los hogares más pobres para conocer sus necesidades de primera mano. 如果有条件做一些这个搬迁安置，住进新房子，这应该是一个目标。现在有很大改善，但是这个还不行，继续改善。社会主义呢，就是要让人民过上幸福美好的生活。一个民族一个家庭，一个人都不能少。 他那边是共产党救的，他做手术，把共产党给老百姓的承诺一一兑现啊！好，这样子。 Ese mismo año, recursos humanos, monetarios y materiales se concentraron rápidamente en las zonas más vulnerables de China. Las inversiones para el alivio de la pobreza en las áreas extremadamente pobres ascendieron a más de 340.000 millones de yuanes. Para el final de 2018, la población rural vulnerable de China se había reducido a 16,6 millones de personas, pero aún había que completar el último kilómetro en la larga marcha hacia el fin de la pobreza. No obstante, durante la evaluación del gobierno central sobre las labores de las distintas provincias, fueron detectados algunos problemas graves. 出现了一数字脱贫虚假脱贫的问题，所以总书记就讲，还是我们要头脑清楚，不要好高骛远，还是要紧盯着2不愁3保障。 En esencia, las 2 cosas por las que no deben preocuparse y las 3 garantías se relacionan con el bienestar de las personas en las zonas rurales incluso después de haber superado la pobreza. Deben tener alimentos y ropa adecuados y acceso a la educación, la atención médica básica y la vivienda. Posteriormente, Xi Jinping ordenó a 5 departamentos, incluido el Ministerio de Educación, que tomaran medidas decisivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esa lucha antes de la fecha límite. Los departamentos concernientes actuaron de inmediato y enviaron equipos de investigación a las zonas afectadas con el objetivo de detectar problemas, organizar recursos y solucionar dificultades. Al terminar 2019, otros 5,2 millones de personas tenían aseguradas sus necesidades básicas. 习近平总书记在这个脱贫攻坚里面，确实是设计师和总指挥，无论是重要时点的指示，包括有一些关键节点上的一个政策的和战略性的调整，他都是指导和引领的那个脱贫攻坚往前推进。 Eliminar la pobreza es como sobrevivir a una tormenta. Los débiles siempre serán derribados por el viento. Solo aquellos con una determinación excepcional pueden enfrentarse al viento y dejarlo atrás. Para esto, lo que se requiere no es solo la fuerza, sino también la fe y la determinación. La tierra proporciona a la humanidad un hermoso hogar, pero el largo río de la historia nunca ha sido pacífico. El mundo de hoy se enfrenta a cambios y desafíos sin precedentes. La globalización económica se enfrenta a los vientos en contra del proteccionismo y el unilateralismo. Después de 40 años de reforma y apertura, China estaba entrando en una era dorada de desarrollo, cuando de pronto se desató una devastadora tormenta.
Cuando la neumonía COVID-19 golpeó por primera vez durante el Año Nuevo Chino de 2020, el mundo no estaba preparado y la epidemia azotó a China también. Con el fin de salvar vidas, un país de 1.400 millones de habitantes y un PIB de casi 100 billones de yuanes tomó la decisión de presionar el botón de pausa, a sabiendas de que eso tendría un impacto masivo en su economía y sociedad. El desafío fue particularmente agudo para los funcionarios de alivio de la pobreza, quienes se esforzaban por completar el último kilómetro en su larga marcha. 今天是2020年2月23日，一直到现在呢，好多群众无法外出打工。疫情的影响下，交通、物流影响到贫困户购买种子问题。 El 6 de marzo de 2020, en medio de la batalla nacional contra la pandemia, se celebró un simposio en Beijing para abordar el tema de la eliminación de la pobreza. 疫情发生以后啊，这个会，什么时候开，以什么方式开，都在研究中。新冠肺炎疫情呢，对扶贫工作呢，它造成了一定的影响。有的国际组织，甚至估计呢，中国完不成任务。 就是在这种内外对我们如期完成任务都觉得信心不足、产生疑问的时候，总书记呢就是说这个会还是要开，要早开，等不起，等不得。El simposio fue celebrado en formato de videoconferencia y contó con la participación de provincias, prefecturas autónomas y municipios, así como de los distritos bajo la jurisdicción de los 22 gobiernos que habían firmado las cartas de compromiso. Fue la mayor conferencia sobre el alivio de la pobreza que se ha celebrado en la historia de la República Popular China. 这是一场硬仗，越到最后越要紧绷这根弦，不能停顿，不能大意，不能放松，承诺了就要兑现。 就是在最后冲刺的阶段，最后要取得胜利了，发出的最后的号令，吹响的冲锋号啊！ En medio de la pandemia, fueron enviadas dos fuerzas. Una fue la de los equipos médicos de distintas regiones de China, reunidas para brindar asistencia a Hubei, y la otra fue la de los trabajadores de alivio de la pobreza enviados al frente de la pobreza extrema en las zonas rurales del país. 现在在丹东汽车站，今天早上呢，我们发车发了9班。现在是招工比较困难嘛，然后有些地方我们在网上边线上招聘。虽然说受疫情影响，但是呢，收购茶农的鲜叶不低于去年的平均价格。2020年也是脱贫攻坚的决战决胜之年了，还是有很多要啃的硬骨头，所以还是要加油。 要聚焦一些重点问题，也不能为多而多，意味着这是个最后的堡垒。 Con el tiempo, llegaron a quedar solo 52 localidades en la lista de pobreza. Estas se convirtieron en el centro de atención de las iniciativas. Se tomaron medidas para asegurar puestos de trabajo, reanudar la producción y apoyar a los más vulnerables para que pudieran ayudarse a sí mismos. El grupo dirigente de alivio de la pobreza y el desarrollo del Consejo de Estado introdujo una serie de políticas específicas para minimizar el impacto de la epidemia en la lucha contra la pobreza. El año 2020 fue una prueba de fe y voluntad para el pueblo chino. La pandemia continuaba y graves inundaciones azotaron muchas partes del país. En solo un mes, el presidente Xi emitió una serie de instrucciones sobre la ayuda coordinada en casos de desastre, reconstrucción y alivio de la pobreza. El mandatario hizo hincapié en la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que las catástrofes naturales no arrastraran de nuevo a la pobreza a quienes ya la habían superado. Para evitar cualquier posible reaparición de la pobreza extrema, se prestó especial atención a las zonas afectadas por las inundaciones.
Las medidas adoptadas incluyeron la ayuda dirigida con precisión a los más necesitados. A pesar de los obstáculos inesperados, el personal dedicado a la lucha contra la pobreza se mantuvo firme en su compromiso, con una visión clara de su objetivo final. El 9 de octubre de 2020, el Banco Mundial publicó un informe en el que afirmó que la pandemia de la COVID-19 podría llevar a 100 millones de personas más en todo el mundo a la pobreza extrema. Como el mayor aumento de la pobreza extrema desde que la entidad comenzó a emitir estadísticas al respecto en 1990, sería un cambio repentino en la tendencia del flagelo. Sin embargo, en China la situación era completamente diferente. A finales de 2020, por primera vez en la historia, el país se declaró libre de la pobreza extrema. El sueño de la nación china durante miles de años por fin se hizo realidad. 这次攻坚战能打赢，最根本的一条是我们有一个坚强的领导核心，没有任何一个国家的领导人像总书记这样对脱贫攻坚这么上心，抓得这么紧，抓得这么实。习近平扶贫重要论述，丰富发展了马克思主义的反贫困理论，也为这个世界的这个反贫困这个斗争提供了中国的智慧和中国的方案。 El tiempo es un fiel testigo y un grandioso registrador. Jinganshan, en la provincia de Shanxi, fue la primera base revolucionaria establecida por el Partido Comunista de China. Fue allí donde el partido prometió liberar al pueblo y darle una vida mejor. Hoy, esta cuna de la Revolución China ha superado la pobreza. El Partido Comunista de China ha cumplido la promesa que hizo a la gente local décadas atrás. China, con una quinta parte de la población mundial, finalmente está libre de la pobreza absoluta. El mundo está asombrado por este milagro y por la velocidad y la escala con que lo ha logrado.